3. Tengan todos muy buenos días, que Dios me los bendiga. En este día vengo a hablarles sobre el tema de las migraciones. Allí en su libro lo van a encontrar en la página 66, que el título es Situaciones de los migrantes centroamericanos, la consolidación de una economía de migrantes y remesas. Muchos sabemos sobre las migraciones. En los últimos años en nuestro país se ha dado una gran cantidad de migrantes. Tenemos conocimiento del año recién pasado, todavía quizás comienzos de esto, cuando se daban las grandes caravanas de migrantes hacia los Estados Unidos específicamente, de los países centroamericanos. Y estas caravanas, su intención era llegar hacia los Estados Unidos buscando un mejor nivel de vida, buscando el de mejorar sus economías, pero se iban todas las familias, ya no como en tiempo atrás, que solamente uno de los integrantes de la familia era el que se iba y el resto se quedaba en sus países de origen esperando a recibir esa remesa que iba a llegar mes a mes. Pero acá en este tema, primeramente le habla que a partir de la década de los años 70, el ingreso de dinero proveniente de remesas enviadas a los inmigrantes y a sus familiares en los países de origen se ha incrementado. Desde los años 70 siempre han habido migrantes, pero a partir de esa década de los 70, esas migraciones aumentaron. En nuestro país podemos decir que a partir de la década de los 80, durante la Guerra Civil, fue cuando se dio masivamente esa migración hacia los Estados Unidos. Primeramente se habla que dentro de las migraciones, una de las causas por las que se da es la situación económica. Pero en nuestro país, aquí en el tema le habla que también durante esa década de los 80, no precisamente fue la parte económica, sino que el de huir de la guerra civil que tenía El Salvador. El de no poder el de no querer más bien participar en una guerra que iba a costarle tal vez la vida. Entonces muchas familias lo que hicieron, sobre todo con sus hijos varones, era enviarlos hacia los Estados Unidos para que no participaran de esa guerra. Pero también aquí en los años 80, cuando ya venían las remesas, proliferaron las casas de cambio. Para en ese entonces, acuérdense que no estábamos dolarizados. Entonces había un cambio de moneda, pero era inestable. En cuanto estaba un precio, estaba otro, lo que era el dólar. Y entonces en las casas de cambio era cuando las familias iban a cambiar los dólares que les enviaban sus familiares por colones. Al dolarizarse El Salvador en el 2001, esas casas de cambio desaparecieron. Llegaron a ser, digamos, aquellos que tenían esas casas de cambio llegaron a hacerse de dinero, porque para hacer el cambio tenían que pagarlo. Y entonces ellos se hicieron de dinero. Cuando desaparecen esas casas de cambio debido a la dolarización de nuestro país, entonces ya en los bancos, en las diferentes instituciones donde pueden recibir su remesa, es donde van actualmente las familias a recogerla. Pero también lo que es las remesas viene a ser parte importante de la economía de El Salvador. Aquí le menciona sobre lo que es en sí una economía de remesas, porque hablamos de economía de remesas. ¿Qué es en sí? Consiste en recibir dinero de los migrantes desde los países donde trabajan hacia sus países de origen. Todo ese dinero que se recibe viene a ser parte de una economía de remesas, que se depende económicamente El Salvador de los envíos que hacen nuestros compatriotas en otros países. Y no podemos decir que solo en los Estados Unidos. Ahora podemos ver que hay presencia de salvadoreños en diferentes países. Aquí le menciona en el libro algunos de los países, quizás los que tienen más receptores de migrantes. Cuando le digo receptores, significa aquellos países que tienen más presencia de salvadoreños allí en ellos. Y aquí le menciona de los países Estados Unidos, Canadá, Italia, Australia, España, Francia, Alemania y hay otras naciones, pero con menores envíos.
Estos son de los que se reciben más envíos, y sobre todo en los Estados Unidos, que es donde más migrantes salvadoreños hay. Y en los últimos años, que han habido también bastantes que se van a Italia. Entonces, esos son los países receptores de migrantes. Pero también acá en el libro le menciona de los años 80 que nuestro país pasó enfrascado en una guerra civil que generó una serie de efectos negativos para nuestra población. Entre esos efectos negativos podemos mencionar el agravamiento de la pobreza, razón por la cual muchos salvadoreños, principalmente el sexo masculino, tuvieron que buscar otros horizontes donde encontrar su sustento y el de su familia. Esa fue la razón principal en aquellos tiempos, la pobreza en la que se vive. Ahora, veamos qué situaciones nos va a dejar esta pandemia si nos venimos a este tiempo actual. Algunos mencionan, algunos analistas económicos, analistas o podemos decir sociólogos, mencionan que va a haber más pobreza porque va a haber más desempleo. Ahorita no se puede mover la gente porque no hay fronteras abiertas. ¿Qué va a pasar cuando se abran estas fronteras? Vamos, si Dios nos lo permite, a observar una cantidad de migrantes nuevamente, buscando un alivio a sus economías, buscando el poder mantener un mejor nivel de vida que el que pueda encontrar en nuestro país. Entonces podemos observar qué nos va a dejar también, ¿verdad?, esta pandemia y cómo van a reaccionar esos países receptores de migrantes. Aquí le habla de los años 90, que finalizó, y en el 92, que finalizó la guerra, llegamos a los acuerdos de paz, pero la pobreza y el desempleo continuó y todavía lo tenemos, y ahora más, hay más desempleo. ¿Cuántas empresas, microempresas se han cerrado hoy con la pandemia? ¿Cuántas personas han quedado sin empleo? ¿Qué se va a hacer con ellas? ¿Qué piensan hacer para poder salir adelante? Y esto vamos a ver también otro tipo de economía, que es la economía informal, donde muchos van a tratar de tener un trabajo informal para poder subsistir, para poder cubrir las necesidades de su familia. Luego también aquí nos habla en lo que respecta a lo que es la economía de remesas que le mencioné, cuando hablamos que El Salvador depende económicamente de las remesas enviadas por nuestros compatriotas. Eso se está refiriendo a lo que es la economía. Luego, las migraciones, desde el punto de vista capitalista, significa que los países del primer mundo brindan mejores posibilidades de empleo. Siempre se ha manejado esa situación, donde dicen, me voy a ir a los Estados Unidos porque allá voy a prosperar, voy a encontrar un mejor empleo. Cuando no estaba El Salvador dolarizado, decían, voy a ir a ganar dólares para mandar. Claro, aquí se le iba a hacer una enorme cantidad cuando estaba todavía al 8, ¿verdad? Al 8.75, que estaba el colón. Pero ¿qué pasa cuando se dolariza? Lo mismo que le envían, lo mismo recibe. Pero hay una diferencia. Allá encuentran trabajos que le van a pagar la hora $25, quizás lo mínimo, $30 o más. Y aquí, ¿dónde va a encontrar un trabajo que le van a pagar $25 la hora? Esa es la diferencia. Por lo que muchos dicen, mejor me voy, le envío a la familia, ¿verdad? Y lo que yo pueda mejorar en ese país. Si es que lleva un pensamiento positivo de ir a otro país a mejorar, a no entrar en conflictos. Luego aquí le menciona también el del conflicto armado en nuestro país. La primera idea era ponerse a salvo del reclutamiento para no participar del conflicto. Esa fue otra situación. Como en ese entonces se reclutaban a los jóvenes, entonces se iban para no ser reclutados por cualquiera de los dos bandos, Fuerza Armada, guerrilla, los dos reclutaban, y entonces ellos no querían participar
y así es como ellos decidieron migrar. Situaciones de los migrantes. ¿Qué situación presentan los migrantes? Muchas y difíciles, empezando desde el momento que salen de su casa. Aquí le dice que se da la disgregación del grupo familiar, lo que significa que el grupo familiar se desintegra. Se fue uno o se fueron los dos, digamos padres, los hijos quedaron con la abuelita, con el tío, con la tía, con otro pariente y ya la familia se desintegró. Ese es el primero desde el momento que salen de su casa. Cuando van de camino hacia los Estados Unidos, el trayecto más difícil es pasar México. Cuando van indocumentados, ilegal. México. Han habido muchos que allí han encontrado la muerte. Otros han regresado de México sin sus dos piernas. Por subir al tren, se resbalan, caen y luego les pasa lo que es la rueda del tren y vienen amputados. Situaciones difíciles, aguantando hambre, llevando sol. Las mujeres que son ultrajadas, que son, allí en México, las llevan a los prostíbulos, pero no dicen nada por el hecho de querer llegar a los Estados Unidos. Luego también otra de las cosas que se menciona, que muchos viven con el miedo de ser deportados cuando llegan a los Estados Unidos. Están viviendo en situaciones, podríamos decir, infrahumanas. Comen un tiempo al día para poder reunir el dinero y mandarle a su familia. Viven en lugares insalubres. Entre varios pueden pagar un cuarto para que les quede dinero para enviar a su familia. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces en las familias acá? Lo malgastan. En el momento que lo reciben, a los días ya no tienen nada porque ese día se fueron a comprar. Y no se ponen a pensar que el familiar que está allá en cualquier país de Estados Unidos, Italia, donde sea, pasa hambre, pasa penurias, por tal de mandar ese dinero a sus familiares y sobre todo cuando han dejado hijos y hacen mal uso de toda esa remesa. Otra situación que se da y que es bueno, es positivo porque muchos compatriotas se han sabido superar en esos países. Lo han tratado de hacer con esfuerzo, con sacrificio, pero se han superado. Entonces por algo se fueron y después se llevan a cuando ya comienza su situación legal al estar tanto tiempo, o aquellos que se ampararon al TPS, que significa estatus de protección temporal, y que después han arreglado su situación legal, entonces llevan a sus familias y allá está toda su familia. La inmigración, fíjese, la inmigración se ha convertido en muy pocos años en el fenómeno social más novedoso y potente de las poblaciones en el mundo, que dejará huella en el futuro por la cantidad de combinaciones raciales, culturales, políticas y educativas y otros. ¿Por qué deja esa huella? Pongamos de ejemplo Estados Unidos, el país mayor receptor a nivel mundial, podríamos decir, y podemos observar diferentes culturas, diferentes formas de pensar, como aquí le menciono, diferentes razas, ideologías políticas. Hay una gama de todo eso, por todos los que llegan de todas partes del mundo. Ahora le quiero aclarar una cosa. Le dije inmigración. Hay dos palabras: emigración e inmigración. La emigración, salir de un país. Esa es la emigración, salir de un país. Inmigración, entrar a un país. Aquí decimos emigraron porque se fueron. Estados Unidos puede decir inmigración porque llegaron, porque entraron. Esa es la diferencia de las dos palabras, la emigración y la inmigración. Entonces ahí podemos ver que de nuestro país han sido muchos los que se han ido. Algunos con aquello de que nunca voy a volver.
Si llegan a superarse, si llegan a tener una, digamos, buena o una estabilidad económica allá en los países a donde van, muchos ya no regresan. Sobre todo, ahora veamos en este tiempo, cuando las economías mundiales están sobrevaloradas, cuando ha disminuido el empleo e incluso en los Estados Unidos se habla de una gran cantidad de desempleados debido a la pandemia. A nivel mundial ahora está el desempleo. ¿Qué se va a hacer con aquellos que todavía creen que el irse a otro país va a mejorar su situación? Sobre todo los Estados Unidos, porque es donde se van ilegales. Para ir a otros países como Italia, Australia, pues ellos se van legalmente. Pero a los Estados Unidos por eso recorren ese trayecto para poder llegar hacia ese país. Actualmente hay una gran cantidad de menores en las fronteras entre México y los Estados Unidos. Niños que están ahí en los centros de detención, custodiados nada más por las personas que los vigilan. Y con esta situación se ha empeorado. Otros ya mayores, que se han ido ilegales, los tienen como que fueran presos. Hasta les ponen el uniforme de las penitenciarías por haber cometido el delito de llegar indocumentado. Entonces vemos cómo la situación de los migrantes se está convirtiendo cada vez más difícil. Pero es un factor importante para las economías de las familias. Entonces, allí podemos ver que todo lo relacionado a las migraciones, que es de años atrás, desde años atrás, y todavía se sigue dando y se va a seguir dando. Porque máxime de los países que son superpoblados como el nuestro, ¿verdad? Densamente poblados, aquí ya no encuentran trabajo, aquí ya no encuentran nada. Salí de la universidad y no encontré trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Me voy mejor. Y así. Entonces es cuando ellos buscan un mejor nivel de vida. Y que ese es el tema de las migraciones. Jóvenes, por favor, para la próxima semana que hay examen, lea, no le digo estudie, ¿verdad? El que quiere estudiar lo va a estudiar y el que no, lea. Desde el tema de la dolarización hasta este tema de las migraciones. Por favor, lea. Le repito, desde la dolarización, si quiere le doy su número de página porque usted quiere que hasta le dé, ¿verdad?, la página. Entonces, lo voy a mencionar acá desde la página 53 del tema. Comiencen en la página 54. De la página 54 a la 68. Y ahí va a estudiar para el examen de la próxima semana. Cuídense mucho, preciosos, bellos, los quiero mucho. Bendiciones.